This episode is brought to you by Vuori. Give the active people in your life something they'll truly appreciate. Performance apparel from Vuori. Whether they're into running, surfing, hiking, or even just casual walks around the block, there's something for everyone. And if you're not sure what to gift them, you can't go wrong with something from Vuori's Dream Knit collection. It's the perfect gift and so comfortable. Get 20% off your first purchase today at Vuori. VUORI.com/Spotify. Desde que empezó a navegar junto a su padre a la temprana edad de 12 años, su mayor deseo era construir una casa encalada, con un largo corredor de madera oscura desde el que mirar al mar. El lugar para su ubicación lo tenía escogido: la ladera sur de aquella montaña vieja, de loma redondeada, alfombrada de verde todo el año. La montaña que contemplaba mientras pescaba a millas de distancia destacaba imponente sobre la rasa costera por encima de los blancos acantilados. Siempre tuvo la extraña sensación de ser observado por alguien desde la lejanía, oculto entre los arbustos y zarzales que perimetraban su falda, como invitación a cumplir algún día su sueño. Con el paso de los años, la atracción por aquella montaña se hacía cada vez más irresistible. La vehemencia de la juventud fue dando paso al vigor sereno de la madurez, pero su obsesión permanecía intacta, como la llama que nunca se extingue. Durante el invierno, en los oscuros días de lluvia, la montaña parecía estar triste. El paisaje se confundía en una atmósfera saturada de agua y brumas. La primavera, en cambio, esparcía su paleta de colores, y el verano, que siempre echaba mano del sol, iluminaba la ladera dejando que el intenso azul del cielo penetrase en las aguas sobre las que faenaba. Aquella montaña lo recibía cuando llegaba al puerto y lo despedía una vez la proa de su pequeña embarcación se aventuraba mar adentro. Como la madre a la que nunca conoció, su sola presencia, recia y constante, le transmitía buenas sensaciones, protección y consuelo. A menudo se imaginaba el paisaje sin ella. ¿Cómo tomaría entonces las enfilaciones y demoras necesarias para llegar allí donde el pescado le esperaba? El calor intenso y los repentinos cambios en la dirección del viento no anunciaban nada bueno. Conocía los indicios que acababan precipitando una tormenta. Era una mala noticia para un pescador que, como él, estaba en ese momento demasiado alejado de la costa. Cuando la mar empezó a levantarse y la ventisca a dificultar la visión, cuando el torbellino de espuma y salitre se volvió implacable, todavía le quedó un instante para despedirse de lo único que podía distinguir allá en tierra: aquella montaña, su montaña. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy hablamos con un joven navegante vasco que, por casualidades de la vida, un buen día fue a pescar bonito con un amigo y quedó atrapado en el mundo de la náutica. Tanto es así que se preparó los títulos correspondientes, cruzó el Atlántico a bordo de un velero y años más tarde, en su propio barco, dio en solitario la vuelta a la península. Con Joaquín Muñoz hablamos de sus experiencias náuticas y sus proyectos futuros. La Vendée Globe sigue ocupando minutos en este podcast, y no es para menos. El podio ya se ha cubierto. Los 3 primeros clasificados han arribado a Les Sables-d'Olonne, pero todavía queda mucha pelea entre quienes siguen en regata. La edición más rápida de la historia, a bordo de barcos tecnológicamente muy avanzados, sigue dando que hablar, y por eso vuelve a visitarnos Juan Meredith para hacer balance y crónica de lo que ha pasado ya, lo que está sucediendo y lo que queda por venir. Visitamos el Museo do Mar de Galicia, el espacio expositivo que da fe de la tradición marinera que tiene la comunidad y de la importancia que para su economía tiene la mar en sus diferentes ámbitos. Historia, etnografía, oceanografía, arqueología subacuática y un acuario son algunas de las áreas que dirige Marta Lucio, su directora. Hablamos de libros, los que puedes encontrar en Librería Robinson, hoy con una novedad por partida doble, porque hablamos del primer libro publicado por una joven editorial, Punto Nemo. Su título, Los astronautas del Cabo de Hornos. Las Españas de ultramar y sus exploraciones rescata la memoria de don José de Solano, marino, geógrafo, científico y espía. De su obra y milagros sabremos algo más con Josu Jiménez. Y con Roberto Bucetas trataremos un asunto importante que requiere de compromiso por nuestra parte si queremos preservar la salud de mares y océanos. Nos referimos a la gestión de residuos a bordo.
Antes de empezar, recuerda que nos dejamos asesorar por José Antonio Gelado, experto en podcasting, con quien nos estamos consolidando para que puedas seguir escuchándonos de manera que resultemos también atractivos, para que cuentes con nosotros como plataforma fiable desde la que llegar a tus clientes. Síguenos a través de nuestra web, recién estrenada además, www.podcastasondemar.com. Comenzamos. Un buen día un amigo le invitó a salir a pescar bonito. Era su primera experiencia de navegación y la definitiva. No por ser la última, sino por ser la que lograría enganchar para siempre a nuestro invitado con la mar y sus sensaciones. A partir de esa jornada de pesca vendrían los títulos náuticos que le facultarían para tener su propio velero, cruzar el Atlántico y dar una vuelta a la península en solitario. Sueña con circunnavegar el globo, pero de momento ha hecho ya muchas millas a bordo de diferentes barcos. El último, el Itzuli, el último velero, porque él nos contará que últimamente ya tiene una motora. Pero en aquel barquito de 8 metros de eslora fue en el que recorrió la península. Así que de esto hablaremos con nuestro invitado, como decimos, que no es otro que Joaquín Muñoz. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jorge. Natural pues nada, aquí contento de estar a bordo de tu podcast. Genial. Oye, eres natural de Ordizia, localidad guipuzcoana de interior. Además de la experiencia que hemos mencionado y que marcó tu destino para vincularte al mar, esa de salir a pescar bonito, ¿tenías algún otro tipo de relación previa con el medio marino? No, pues mira, precisamente es curioso porque hasta el 2010 jamás había montado en un barco, jamás. Qué curioso. Y fue esa vez la primera vez y, como suelo decir yo, me picó el veneno del mar y hasta hoy. Oye, ¿cómo fue aquel día de pesca de bonito? Pues bueno, no fue malo, no fue malo. También sacamos unas piezas, que eso también me encantó. Claro. Pero sí. Claro. Tuvo que haber sido una buena jornada para quedarte enganchado como te enganchaste a la mar, desde luego. Sí, la verdad que sí. Lo guardo con un recuerdo muy bonito, porque fue ni a la media hora al amigo este le dije, creo que yo ya lo he encontrado, ya he encontrado lo que me gusta. Sí. Y él no me creía, porque mucha gente le debía decir lo mismo. Ya. Y bueno, de hecho, una vez llegaste a tierra, directo a una escuela de navegación, casi, a tener tu primer barco. Sí. De ahí todo fue rodado. Bueno, pues academia. Sí. Y nada, empecé, pues como sabes, los diferentes títulos que hay, es como una escala, con el PER. Se me hizo poco, me sabió a poco, porque decía, aquí hay tanto para aprender. Y nada, pues patrón de yate. Y de ahí ya capitán de yate, que fue un poquito lo que me abrió la puerta a mi primer cruce del Atlántico. Todo esto transcurre entre los años 2010 y 2013 y en 2015 te decides a cruzar el Atlántico. ¿En compañía de amigos conocidos o de esos que se hacen en travesías en las que uno se enrola, Joaquín? Bueno, se hacen en clase de náutica y también en el bar del puerto. Se dio una circunstancia muy peculiar que necesitaba un conocido llevar su barco a Saint-Barthélemy, pero por falta de titulaciones y yo con mi titulación, mi capitán recién sacado del horno, pues se me presentó la oportunidad y así fue. Me embarqué enseguida en el proyecto. Aunque bueno, en principio pues en casa ya sabes, el miedo y el desconocimiento asusta, pero bueno, lo tuve claro desde el primer momento y así fue. Sí, una oportunidad que no dejaste pasar y toda una experiencia, no exenta de problemas y situaciones comprometidas que no gustan cuando uno las vive, pero que al final son una escuela de vida, ¿no? ¿Cómo fue aquel viaje? Y sobre todo creo que es lo que te enriquece del viaje, ¿no? Ya. Porque bueno, podía ser un viaje... orejas de burro, el viento de aleta y venga, a darle millas. Así es bonito, pero bueno, a mí lo que más me gusta, una de las cosas que más me enriquece, creo que enriquece a mi historia personal, a mi cruce, fue al cuarto día una rotura de la transmisión mecánica del timón del piloto automático. A las 11 de la noche, con 2,5 metros de olas, a la par del Sáhara, y nos pilló, pues imagínate. Ya. Las primeras horas son de nervios, y no te voy a decir angustia, pero sí, porque ahí es cuando tienes que dar el do de pecho y tomar decisiones que van a marcar luego el devenir de tu travesía.
Y en nuestro caso, pues lo tuvimos claro. Encontramos cuál fue la avería, una rotura en concreto de un tornillo de 8 por 120, pero no lo llevábamos a bordo, así que rumbo Cabo Verde, 5 días, timón automático, o sea, timón a mano, Sí. la rueda en mano, íbamos 4 con relevos de 1 hora, y a veces costaba, a veces alguna guardia no la acabábamos porque se nos cargaba muchísimo los talones. Teníamos corriente muy fuerte, ya te digo, 2,5 metros de ola, 3, y había que, literalmente, íbamos surfeando las olas y preparando el nuevo plan que era Cabo Verde, que no sabíamos ni qué moneda había en Cabo Verde, íbamos a ciegas. Ya. A ciegas. ¿Y esa situación durante cuántos días? Esa situación fue 5 días. Llegamos a Cabo Verde en 5 días. Pues 5 días cual, navegando en esas condiciones, entiendo que bueno, ¿hasta qué punto quedó comprometida la convivencia a bordo? Tuvo que haber sido todo un reto. Pues sí, ahí se crean pequeñas fisuras, pero debido al estado emocional de cada uno. Claro. Unos están nerviosos, llevábamos gente a bordo que no había navegado nunca, en concreto un amigo, uno de los 4, y bueno, pues son situaciones, los nervios están a flor de piel, empiezas a dudar de si tu aventura te va a salir, como se suele decir, el tiro por la culata, no quieres ni pensarlo, entonces sí, ya cuando vimos a las 3 de la mañana llegamos a Cabo Verde, pues son unas islas, pues al ver la primera, la verdad que abrimos una botella de champán, nos dimos un abrazo y ahí se limaron la mayoría, no todas, pero la mayoría de las asperezas, la verdad. Claro, claro. Es lo que tiene, ¿no? Que situaciones de estrés, pues uno llega a situaciones, claro, momentos límite, ¿no? Y cuando todo pasa y uno se relaja, es cuando uno realmente se da cuenta de lo importante que son los compañeros, ¿no? Aunque con ellos hayas tenido esas tiranteces propias de esos momentos de estrés que se viven. Desde luego que sí. Y son lecciones que te da la vida de llegar a entender y a comprender que muchas de las cosas que a lo mejor te están sentando mal en un momento puntual a bordo de un barco no te las están haciendo en contra porque te quieran fastidiar. Sin más, pues la situación de estrés y de nervios se crean como todos los navegantes que escuchan el podcast, pues siempre alguno hemos vivido, ¿no? Una tensión, un momento de tensión. Pues si es en medio del Atlántico a 5 horas de punto de tierra más cercano, pues se multiplica. Sí, lo que hay que tener muy claro es que esos momentos de tensión son fruto de la navegación, no es nada personal. Eso es lo que tiene que quedar meridianamente claro en todo momento. Eso es. Sí. Oye, ¿y este cruce del Atlántico fue un viaje de ida y vuelta? No, fue un viaje de ida, porque tal y como he comentado, el objetivo era llevar un barco a Saint-Barthélemy. Ah, cierto, sí. Entonces, luego yo ya aproveché para viajar un poco por Estados Unidos y tal, pero no, fue un viaje de ida desde el principio. Teníamos claro que era de ida. La parte logística de la embarcación y lo más puramente técnico la hizo el armador. Que todo fue muy, muy bien organizado. Por esa parte no hubo problemas. Llevamos pues bueno, todo lo que tienes que llevar para cruzar el Atlántico, poner el barco con todos los requisitos y bueno, pues nada, navegar. Luego sí que es verdad que de Cabo Verde a Saint-Barthélemy se puede decir que fue un camino de rosas. Ya. O sea, alisios muy bonito, y ya está. Sí, alisios portantes y venga, aleta, orejas de burro y a volar. Y ya de ahí, pues bueno, pues fue muy bonito, la verdad. Y una vez terminaste esta experiencia, desde luego desembarcaste con más ganas, porque tu siguiente reto fue dar la vuelta a la península a bordo del Itzuli, ¿no? Sí. Un barco que buscaste, ¿lo buscaste expresamente para este reto? Sí, bueno, hay que decir que cuando acabé el viaje al cruce del Atlántico, me quedaba la espinita de hacer algo gordo también, pero solo. Es el siguiente paso que yo tenía que quería dar.
A lo que en principio puse el listón demasiado alto y empecé a dar forma a la idea de dar la vuelta al mundo. Enseguida en el trabajo, pues bueno, vi que no tenía la posibilidad por el tema de excedencia, lo que a muchos navegantes nos falta, ¿no? Tienes ganas, ilusión e incluso puedes tener una embarcación, lo que no tienes es tiempo. Entonces, pues nada, me puse los límites, puse un poquito los pies en tierra y empecé a proyectar la vuelta a la península en solitario. Para esto necesitaba lo primero un barco y nada, pues después de comentarle a Raquel, a mi pareja, que quería hacerlo, pues ella me dijo enseguida, bueno, ¿por dónde empezamos? Digo, pues yo pensaba que me ibas a decir como tal, como cual, no, ella desde el minuto 0, empujando tanto o más como yo. Nada, preparamos una lista y nada, es buscar un barco adecuado para la aventura. Porque al final esta aventura necesitaba un barco no muy grande para meterlo por las esclusas por el canal de Midi, pero no muy pequeño, no una eslora demasiado pequeña porque tenías que enfrentarte a un Atlántico abierto, bajar Portugal y el Cantábrico también se las trae. Entonces, pues bueno, había que buscar el equilibrio y a eso añadirle una orza abatible para tener calado suficiente y poder entrar en el canal de Midi. Ya. ¿Cómo lo equipaste para esta aventura de cuánto tiempo te llevó? ¿Casi 3 meses? Sí, la preparación nos llevó casi medio año. El barco no tenía ni agua dulce, estaba hecho un desastre. El pobre Itzuli estaba... Y siempre suelo contar, y me gusta mucho el nombre Itzuli en vasco, sí. Quiere decir vuelta circular o también vuelve, ¿no? Y por teléfono cuando volvía de Murcia le dije, Raquel, ya tengo el barco, ya he encontrado el barco. Y me dice, mira, Joaquín, haz lo que quieras, pero Itzuli, pero vuelve, ¿no? Sí. Y dije, ya está, pues ahí tenemos el nombre. Y de ahí vino el nombre. Y nada, lo preparamos en 6 meses, hacerle los bajos, meterle un circuito de agua dulce, desmontar toda la jarcia, desarbolar el palo, algo de electrónica, piloto automático, y mucho cariño, porque iba a ser mi casa. Claro. Era lo que a mí más me decía, quiero encariñar el interior del barco, porque solo va a ser mi casa. Durante 3 meses voy a estar solo y me tengo que sentir como en casa, yo siempre iba con esa premisa, si no me siento que estoy en un lugar cómodo para descansar, para hacer la comida, para vivir, difícilmente vas a estar luego en condiciones para navegar y darle caña. Sin duda. Darle caña durante 3 meses. Hablamos de la vuelta a la península durante 3 meses. El comienzo de aquella aventura no fue el deseado, Yoki, ¿no? Las de 2 metros, frío, y además en el mes de junio, sí. ¿No? Te pilló todo eso en el mes de junio. Sí, mes de junio, fíjate, llené el barco de pantalones cortos, camisetas, los primeros 6 días hasta Llanes y venga a llover. Pero cuando preparas una aventura de estas hay muchos detalles que no caes y errores que cometes y seguro que si preparo otras 1000, cometeré otros 1000 errores. Y lo que tú dices, pues el primer día, 17 de junio del 2023... olas de 2 metros y toda mi familia, mis amigos, mis compañeros, todo Dios estaba en el puerto para despedirse. Y yo miraba y decía, ¿y cómo les digo yo ahora que no voy a salir? Entonces, venga, empezamos por la puerta grande. Y nada, la salida, la verdad, no fue buena. Tenía que ceñir demasiado al final a motor y en el puerto de al lado parar y decir, ya he salido de Orio, ya he recorrido 3 millas, la aventura ha empezado. Sí, la vuelta a la península empezaba y por delante tenías el Cantábrico, después el Atlántico y el Mediterráneo, ¿no? Cada uno con sus costas, sus modales y su carácter, ¿no? Sí, la verdad que sí. No había navegado el Atlántico, no lo había navegado ni el Mediterráneo, no había tenido la suerte todavía de navegar, entonces para mí todo era nuevo.
sí había leído mucho, muchos vídeos, pues intentas empaparte hasta el último renglón de cualquier libro que pillas y la verdad que son mares diferentes. El Cantábrico es el mar donde yo he aprendido, el bichito que me ha picado el veneno, entonces le tengo un cariño especial. Sí. Nunca digo que es peligroso, digo, para mí es un mar brutete, pero te avisa desde el principio, a mí, ¿eh? Ujú. Sin embargo, si le preguntamos a los que vivieron la Galerna del 76, pues te dirá lo contrario. Es la de 76, ¿no? No recuerdo. Pues bueno, 61, al sí. final, Bueno, hubo alguna más después, sí. Ujú. sí. Atlántico también, mar grande. El problema de Atlántico que me encontraba, ya sabía, tenía idea, tenía esa información, hay muy poquito puerto en todo Portugal, con lo cual necesitas ventanas meteo de, Sí. de muchas horas, porque yo al final navegaba de puerto a puerto. Ujú. Para no hacer un desgaste excesivo, quería descansar en tierra, no me lo tomé como un reto, sino quería disfrutar y en el momento que no disfrutase iba a parar, porque... ¿Eran travesías de cuántas millas, más o menos, Joaquín? ¿Hacías? Pues un poquito dependía primero de la meteo, evidentemente, las ventanas meteo que tenías. Podían ser 6 horas, 7 horas, no sé, pues de 40, 60 millas. Es que hubo de todo, Sí. Jorge. Pero Portugal lo malo que tenía era que necesitabas un espacio muy grande de buena mar o una meteo buena para no meterte en tinglaos con un barquito de 7,5 metros y llegar, como se suele decir, a buen puerto. Con lo cual, ahí estaba la complejidad, para mí, la mayor complejidad del Atlántico, junto con nuestras amigas, nuestras amigas, digo, en plan ironía, las orcas, ¿no? Claro. Que ahí, pues bueno, pues era otro ingrediente para meter en toda la ensalada del Atlántico. Y además Porque, tenías noticias sobre las orcas que no eran nada alentadoras, ¿no? Las noticias, digo. exacto. Sí, mira, ya por Galicia, recuerdo que en un bar enseguida cuentas la historia de estas con navegantes y joder, pues enseguida te meten en el grupo. Hay un grupo de todos los navegantes de Orcas, de Orca GT y toda esta gente. Y bueno, pues ahí cada uno pone las interacciones que ha tenido. Hay tres escalas, creo que es avistamiento e interacción y no recuerdo cuál era la tercera. Bueno, y ves que cada día son más las interacciones, cada día hay más avistamientos. Sí que evidentemente puedes tomar medidas, ¿no? Pues acercarte mucho a costa, pero eso implica a un riesgo extra, acercarte demasiado a la costa, porque decían que, bueno, si vas cerca de la costa no tenías muchas probabilidades de no tener ningún percance y no encontrarte con ninguna orca. Sí. Pero claro, arriesgabas. Entonces tenías que buscar el equilibrio. Ujú. Y claro, todos los días en el grupo cada vez más interacciones, hasta que, bueno, pues ya en el sur de Portugal, en Oeiras, a mí ya se me estaba haciendo todo muy incómodo, porque en un barco de 7,5 metros, cualquier toque con una orca, pues y además solo no te da tiempo a maniobrar, bajar la vela, sube la orza, bueno, pues no te daba tiempo. Entonces, allá por hoy en Oeiras fue, creo, sí, un Sines. Nada, me puse en contacto por WhatsApp con un navegante que había tenido una interacción. Y yo le dije, mira, mi situación, y Chuli tiene 7,5 metros. Me dice, mira, yo las orcas con las que me he encontrado, mi barco tiene 9 metros y eran orcas exactamente como mi barco. Dice, Joaquín, Sí, sí. piensa bien lo que haces. Sí, porque Entonces, Jorge, con un ahí barco es... como el tuyo, como el Itsuli, bueno, es que te pueden dar la vuelta al barco, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Y bueno, ahí como en tu podcast, en el capítulo 79, recuerdo que Alfonso Vega hablaba de ataques Ujú. y Alfredo decía, el biólogo, que decía que, bueno, yo ahí al final no puedes entrar en esa polémica porque oyes de todo en todos los puertos, ¿no? Pues y te acercas al bar del puerto y oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con las orcas? Vi barcos con unas palas de timón destrozadas.
Y ahí es cuando digo que creo que fue la retirada más victoriosa que he hecho en mi vida, porque ves que te la puedes jugar y no va a haber vuelta. Cuando ya estás metido en un tinglado de estos, no va a haber vuelta. Entonces, tras hablarlo mucho con la familia, algunas cuantas lágrimas también, porque dices, mi proyecto de darle la vuelta 100%, Ya. aquí cae. Y por factores externos, no es que yo no... Es porque está infestado. Veías en el grupo que había ataques, interacciones, como cada uno quiera llamarlo, en Galicia, en La Rochelle y en Cádiz. Y decías, pues estoy metido en la mitad y con un barquito de 7,5 metros. Ya. Entonces, sí, Sí, dime. perdona. Sí, adelante. Entonces decidí no arriesgar, ni arriesgar por Itzuli ni por mí. Y nada, pues cruzamos esa zona de donde había orcas hasta cerca de Oropesa, Málaga, por ahí. Montamos el barco en un camión y decidí no arriesgar. Y creo que volvería a hacerlo y que hoy día estoy contando esta historia. Yo la verdad no vi ninguna orca, pero no creo que saldría bien parado con un barquito de 7,5 metros en una aventura de estas, en una historia de estas. No, desde luego se ha arriesgado. Oye, y una vez en Oropesa ya subes por el Mediterráneo hacia el canal de Midi. ¿Cómo fue ese sector, esa travesía? Sí, pues iba contentísimo cuando Itzuli vuelve al agua. Digo, qué bien. La balsa llamada Mediterráneo. Pues casualidad, el año pasado hubo unos temporales y unos vientos de la ostra, perdón, el 23. En el cual yo empezaba a navegar a las 7, entre 6 y 7 de la mañana, zarpaba, y a las 12, pero en cosa de media hora te subía el viento a 25 nudos y una ola corta criminal, que yo decía, jolín, ¿dónde está el Mediterráneo del que a mí me habían hablado? Entonces, pues bueno, nada, se me acorta el tiempo de navegación porque Itzuli, yo tenía hecho unos cálculos aquí antes de zarpar, que el límite el de Itzuli seguro que tiene los límites más arriba, que los puse yo, pero bueno, yo dije, mira, a partir de 20 nudos, como con este barco no puedo ceñir, no puedo estar. Entonces, pues bueno, 20 nudos, pues a puerto, ducha y a descansar. Y así fue. Acorté las horas de navegación y en torno a las 2 de la tarde, que se levantaba ya la tapalla, pues en 25, mira, llegamos a ver hasta 30 y 36, 35 nudos en agua dulce, no se me olvidará. Y bueno, ahí en Cataluña, en Barcelona, vino Raquel y Raquel se apuntó a hacer, Raquel, mi mujer, Sí. el último paso antes de llegar a Canal de Midi. Y una vez en el canal de Midi, ¿qué recuerdos guardas? Porque quien lo ha cruzado cuenta la película según lo haya vivido. Sí, y ahí tienes mucha razón porque mira, en esta aventura que hemos sido 2 personas a bordo, la historia es totalmente diferente. A mí me ha encantado. A mí me gustó muchísimo. Me gustó. Porque es algo nuevo. Es una aventura. Lo de las esclusas, hasta que ya haces la 25, que ya te empiezan a aburrir, pero es muy bonito y el sistema de subir la esclusa, vas subiendo metros en latitud. A mí me encantó. Y ves unos paisajes muy bonitos. Es curiosísimo tú ir en barco en el canal y mirar para abajo y estás pasando y tienes por debajo pasando una autopista, por ejemplo. O estás pasando por túneles que van al lado, los coches. A mí el canal de Midi me encantó. Sin embargo, bueno, nos pilló con 40 grados, 40 y pico grados, un sol, un calor infernal. Y sin embargo, pues Raquel dice, no vuelvo allí, vamos, ni loca. Pero bueno, sí, es algo muy bonito. Terminaste la vuelta a la península, imagino que recalando en el puerto del que habías salido, ¿no? En Orio. Sí, Orio, esa era una de las ilusiones que más grandes tenía, volver a Orio desde el este, rumbo oeste, y entrar por San Sebastián, Biarritz, todo eso.
tenía muchas ganas de... Y así fue. Vuelves a Orio, lugar del que partiste para dar la vuelta a la península y que es donde actualmente tienes amarrada la Maxusta. Lo digo en femenino porque es una motora. ¿Cuál es el porqué de ese cambio del velero al motor? Bueno, Maxusta fue mi barco inicial que tengo con un socio y el que tenemos hace 13 años. Ajá. Solo que yo para dar la vuelta a la península me hago de Itzuli, pero nunca, siempre, Maxusta siempre ha estado conmigo en Orio y a día de hoy es con el que navego, nos vamos a pasar el día, pero bueno, sí que es verdad que no es un velero, entonces sabemos, no a corto plazo, pero a medio plazo que lo mío y lo de Raquel, mi pareja, es la vela. A día de hoy tenemos la motora esta que tenemos hace 12, 13 años, pero volveremos a la vela con algo más de eslora. Algo más de eslora y con la mente puesta en ese reto que no acabas de quitarte de la cabeza, ¿no? Que es dar la vuelta al mundo. ¿Es un reto o un sueño, Joaquín, de momento? Es una mezcla de las dos y como te comenté el otro día, en 3 meses me he oído todos los capítulos de tu podcast y no me hace bien porque cada vez me estoy calentando más y más escuchando a todos los invitados que has llevado. Pero bueno, yo creo que lo dejamos en por ahora un sueño o un reto a largo plazo. Por ahora así tendrá que ser porque bueno, un proyecto así implica muchísimas cosas que ahora mismo no estamos en posición, pero no descarto algo en el Mediterráneo con Raquel. Mediterráneo es algo que me gustaría, Italia, Croacia. Pero sí, la vuelta al mundo creo que algún día se dará por necesidad. Con Raquel, con tu mujer, en un velero. ¿Hay algún modelo, algún barco que te guste especialmente, Joaquín? Pues hay muchos, seguro que hay muchos. Sí, hay muchos, pero bueno, cualquier Oceanis 350 es mi barco el que me encanta. Y eso que, mira, en la vuelta a la península estaba atracado y al lado tenía un Oceanis 350 amarrado y me decía, ¿qué va? Digo, ojo, pues el Oceanis 350, cualquier velero a partir de 13 metros con una buena habitabilidad te da muchas posibilidades y siempre acondicionándolo para la aventura que quieras hacer te da mucho juego y sí, la verdad que sí. Solo que, bueno, luego por lo contrario, a más eslora hay que cuidarlo más, hay que darle más cariño y mimo al compañero que es nuestro barco. Pues claro que sí, claro que sí. El País Vasco es tierra de navegantes, marinos que se han hecho a la mar para dar una vuelta al mundo cuando nadie lo había logrado, por ejemplo, o para descubrir caladeros de pesca cuando muy pocos se atrevían a adentrarse en aguas frías e inhóspitas. Igual es algo genético. Joaquín Muñoz es de Ordizia y con él hemos hablado, compartido y disfrutado estos minutos. Así que, Joaquín, muchas gracias por la compañía y que... Desde luego, desde aquí te deseamos que acabes cumpliendo esos sueños y que hablemos contigo aquí en este podcast de Tu Vuelta al Mundo. Muchas gracias. Cuando queráis, aquí estoy y nada, ha sido un placer y te sigo animando a que sigas haciendo con tanto cariño y mimo este podcast que tanto nos gusta a los navegantes a son de mar. Un abrazo, Jorge, y nada, hasta la siguiente. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo fuerte. Adiós. Luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
ya ha recibido a los primeros regatistas en completar la vuelta al mundo en solitario de la Vendée Globe. El podio debería estar preparado para los 34 navegantes que hay en regata, pero solo 3 pueden subirse a él. Charly Delan, Joan Richomme y Sébastien Simon hace días que disfrutan del merecido descanso, pero la Vendée continúa pues con la misma intensidad y sigue siendo pues una regata que no deja indiferente a nadie, que no regala nada y en la que si tienes a la vista otro barco pues solo piensas en superarlo. Juan Meredith, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Que Vendée Globe, es tremenda. Digo bien, ¿no? Navegan con el cuchillo entre los dientes. Sí, porque es verdad que han pasado muchísimas cosas en estos últimos días. Me siento hasta culpable de haber gafado a alguno de ellos, porque a Boris Herrmann, mira que hablaba bien lo de que estaba haciéndolo y tal, y tomó varias opciones tácticas que son de aplaudir y se ha quedado muy atrás. Y sí, hay 3 descansando, uno que está ahí en ciernes, que llegará en las próximas horas, 12 horas quizás, que es Jérémy Belleau. Y el grupo que venía muy apretado se ha ido poco a poco separando, no demasiado la verdad, pero ahí está, temiendo esa borrasca que está situada a la altura de Francia y a unas 600 millas del ojo de lo que sería la costa y que, bueno, con barcos que están ya muy fatigados, ahora te contaré de alguno. Sí. Entonces, bueno, todo el mundo quiere llegar y por otro lado me imagino que es esa tristeza, ¿no?, que se siente cuando se acaba una aventura como esta. Sí. 64 días, 19 horas, 22 minutos y 49 segundos. ¿Qué te dicen estos números? Tremendo, ¿verdad? Qué locura, qué locura. Pues eso dice, me parece que eran casi 18 nudos de media hizo este hombre. Bajar un récord tanto. En el momento en el que estamos hablando, aún se podría todavía batir aquel récord de Armand Leclerc. No va a ser posible por parte de Jérémy Belleau, pero lo que significa es el nivel de navegación que han llevado, el nivel tecnológico que han adquirido todos estos barcos. Y bueno, yo creo que es un antes y un después. Es decir, hay otra Vendée Globe a partir de esta edición. Sí. Oye, Charly Delan se ha mostrado intratable desde que ocupara la cabeza de la flota. Joan Richomme no se lo ha puesto nada fácil. Digamos que hemos vivido, Juan, un duelo de titanes, ¿eh? De titanes han estado, yo lo digo mucho, ¿no?, de penol a penol, o sea, de cruceta a cruceta. Sí. Han estado a la vista. En muchas ocasiones se han pasado, se han repasado. Es cierto que Charly ha estado en cabeza, viendo las estadísticas, bastante más tiempo que ha estado Jan, pero ha sido una regata preciosa por parte de los dos. Me imagino, es que no se han permitido en ningún momento el poder tener un descanso, y hay que aplaudir a los que muchas veces nos olvidamos, ¿no?, que es la gente que se ha quedado en tierra, que ha estado preparando el barco, y que en el caso de los dos tienen que haber hecho un trabajo increíble, incluido lo que es la propia preparación del navegante que va encima, de conocer sistemas, de controlar, de hacer mantenimiento y, como digo, de toda esa preparación, de conocer tan bien el trabajo hecho por su equipo de tierra como para que hayan podido estar apretando a ese nivel durante esos 64 días uno, unas pocas horas, y el otro poco más. O sea, que fantástico. Sí, de eso quería hablarte, porque siempre hablamos de los verdaderos protagonistas, ¿no?, que son los deportistas que completan la vuelta al mundo en solitario. Pero tras ellos hay todo un equipo de personas sin las cuales un proyecto de estas características pues no podría llevarse a cabo. Un aspecto, además, que Charly Delan se ha encargado de destacar, ¿no?, haciendo de su triunfo algo compartido. Es que no puede ser de otra forma, porque no olvidemos que es una competición en la que no hay ningún tipo de ayuda externa. Es decir, todo lo que es la parte meteorológica lo tienen que llevar preparados. Es cierto que estos barcos reciben un pack completo, todos los barcos, según la zona donde estén, y ellos pueden elegir qué meter a los datos del barco, pero también es verdad que llevan una historia anterior, muchísimo trabajo meteorológico, y cada parte del equipo habrá tomado una función, unos en construcción, otros lo que es aparejos, rutaje previo, insisto, durante la regata depende únicamente de hombres y mujeres que están a bordo, y es un trabajo de equipo. Lo que pasa es que, bueno, sí, se navega en solitario, pero el equipo está ahí. Sí. Oye, Juan, ¿y dónde crees que ha estado la clave para que Charly Delan haya hecho la regata que ha hecho, llegando primero al Les Sables d'Olonne? ¿Qué cualidades tiene como regatista?
Pero es que la clave está en lo que estábamos hablando ahora mismo. Es en haber hecho desde mi punto de vista, una planificación de todo lo que iba a ser la Vendée Globe desde años antes. El haber tenido un barco top, el haber hecho todas las regatas cualificatorias realmente como preparación y haber apretado, porque Charlie ha estado siempre en cabeza en todas las regatas, ganando o no ganando, pero siempre disputando las regatas, y era algo que se veía. Yo dije que mi favorito era Jean Richon, porque le he visto navegar con los Class 40, en los IMOCA, con los Figaro en su día. Es un fuera de serie, pero es que Charlie es otro tanto. Y podía haber sido cualquiera de ellos y los otros que están por aquí, ¿verdad? Sí. Pero es eso, el cuidar todos los detalles, el no dejar esas ganancias marginales, no dejarlas olvidadas y estar tan preparados, tanto equipo, barco, como el tripulante final, para hacer un rendimiento así, que seguro que dentro de 4 años, si la meteorología nos lo permite, lo van a batir, porque han tenido una subida del Atlántico lenta, especialmente lenta todos, muy, muy complicada, porque ¿cuánto más hubieran bajado? ¿2, 3, 4 días más? Ya. Pues sí, bajarán de 60 días. Ya. Oye, hablamos del tercer clasificado, que es Sebastián Simón, paisano de Les Sables d'Olonne. Es la primera vez, además, que un vecino de la localidad pisa el podio de la Vendée. Lo ha hecho después de navegar con el foil de babor dañado. Juan, no sé qué pudo llegar a suponer esto navegando amurado a estribor. ¿Cómo repercute en las prestaciones de un barco de estas características navegar mutilado, digamos, de esta forma? Pues a mí me ha sorprendido mucho. Tengo que reconocer que no era de los que estaban entre mis favoritos. No lo hubiera puesto, siendo un gran regatista y con un gran barco, pero no lo tenía contemplado como un podium posible, lo cual es para aplaudir absolutamente todo lo que ha hecho, mucho más con esa cojera, ¿no?, incipiente, porque la diferencia de llevar a no llevar el foil tiene que ser tremenda. Claro. Ya lo he dicho alguna vez, que ya quisiera yo haber podido navegar en un barco de este tipo, de estas generaciones, pero yo no pensé que fuera a mantener, ya ves que poco creía en él, ¿no? Pero yendo cojo de esa forma, no me imaginaba que pudiera aguantarlo, ¿no? Bueno, una buena planificación, muy buen rutaje, hace que no olvidemos que antes de ser regatistas tiene que ser marino, con lo cual toda la planificación desde hace mucho, que estaba en el sur. Ha tenido que planificarla para navegar lo más posible amurado al lado donde sí podía volar y apoyar el barco. Y caray, para mí es un ganador más. Sí, sin duda. Sí, tiene todo el mérito, desde luego que sí. Oye, antes apuntabas al agotamiento de materiales, ¿no? Hablemos de los barcos, sí. Naves rapidísimas que permiten gestionar, digamos, anticipadamente los modelos meteorológicos, pero que están sometidos a unos esfuerzos brutales. A esta altura de regata, ¿cómo pueden andar? Claro, porque además aquí castigan las dos cosas, ¿no? Los barcos que están con poco viento, pues ahora mismo hay un pelotón que tiene vientos de proa ya pasados, a la altura de Madeira, sí, que no les gusta nada a estos barcos en general, y los que están en el pelotón de arriba, digamos, rodeando lo que es nuestro Finisterre, pues están mirando de reojo esa borrasca que llega, que va a ser muy, muy intensa y que a alguno de ellos le va a acompañar para la llegada. El ejemplo, posiblemente Sam Gugai, porque Sam se ha quedado sin mayor, la ha estado pegando como ha podido y bueno, pues es eso. Es decir, al final va a poder izar algo, pero es que está todo igual. Es decir, ahora mismo los barcos van al límite, en concreto el vulnerable, uno de los dos vulnerables, porque había dos barcos con patrocinios iguales, que además van no de la mano, pero casi, porque Thomas Rouillan llevaba el barco construido para la ocasión, y Sam, que llevaba un barco de la edición anterior, van 7º y 8º, ¿no? Pero bueno, esas ganas de poder llegar para no romper nada más, y por otro lado, lo que te decía antes, ¿no? Seguramente esa pena de decir, bueno, se acaba la aventura, llevamos solos, en este caso ya más de 74 días, pero llegarán con, quién sabe, 77, 78 días y 80, no sé, y de soledad
y bueno, tiene que ser también duro, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Ya. Quiero llegar y al tiempo dejo aquí a mi barco, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, esta es la crónica que en cada podcast reservamos a la Vendeglo, pero ya sabes, Juan, que no queremos despedirte sin tener nuestro recuerdo en los paisanos de Valencia. Tú sigues pisando el terreno y tienes mucha gente conocida, amigos, familiares, gente querida, que no sé cuál es su situación actualmente. ¿Cómo están las cosas por ahí? Pues hay de todo. Mira, ahora mismo desde donde estoy veo desde una ventana. Sí. Acabo de ver pasar un camión militar, sigo viendo algunos coches. Estoy en la zona de lo que era el puesto de mando avanzado que llamaban de IKEA, ¿no? Aquí en Alfafar. Y la gente, yo creo que se ha pasado, y también hablo, ¿no? Por mí mismo, ¿no? De ese momento de repente de bajonazo tremendo, ¿no? Las Navidades y ver que no se avanzaba, a las ganas de querer salir adelante. Queda muchísimo por hacer, muchísimo. Ahí se sigue tremendamente, todo el mundo está, bueno, con tensión y sintiendo la injusticia de muchas situaciones, pero gente con la que he hablado hace poco, estos días, ayer mismo, he notado, ¿no? Un cambio. Y era gente con la que hace 20 días lo que notaba era la tristeza, ¿no? Y ahora estamos, me incluyo, peleones, con ganas, sabiendo que, bueno, que hay que salir adelante, que se siguen contando muchas cosas que no son y otras que son de otra manera y que esto solo puede cambiar el pueblo. Así que, bueno, pues eso. Luchando, pero yo creo que con una sonrisa ahora. Bueno, ya sabes que desde aquí, desde Son de Mar, nos seguimos acordando de todos vosotros. Tengo que decir que, dicho esto, el que nos oiga, que hay mucha gente, y que no esté con esa tristeza, dirá, joder, pues a mí todavía no me llegó, ¿no? Es decir, yo cuento lo que yo veo, como he dicho siempre. Entonces, que quede la aclaración, pero bueno, hay que tener un punto, ¿no?, de optimismo. Bueno, pues un abrazo desde aquí a todos nuestros amigos valencianos. Hasta aquí los minutos que dedicamos también a la Vendeglob para ponernos al día de esta apasionante regata que sigue su curso, ¿no? Aunque los 3 primeros clasificados ya hayan llegado, la pelea entre las flotillas, digamos, que se han ido creando, pues es sin duda digna de seguir atentamente, y es lo que vamos a seguir haciendo contigo, Juan. Así que te esperamos en el próximo capítulo para que nos sigas poniendo al día de cómo va la Vendée, ¿te parece? Muy bien, yo con muchas ganas. Un abrazo fuerte, adiós. Un abrazo. En A Son de Mar, historias del museo. Mirando hacia la ría de Vigo se ubica el Museo do Mar de Galicia, en una antigua fábrica de conservas. El olor a mar que desprende no solo por su ubicación, sino también por su pasado conservero, sumergen al visitante en la historia de la Galicia vinculada al mar. Con casi 1.500 kilómetros de costa orientados hacia el Cantábrico, algunos de ellos, y las numerosas y espectaculares rías volcadas sobre el Atlántico, una comunidad como la gallega pues no podía pasar sin tener un museo como el del mar. Así que hablamos con su directora, con Marta Lucio, que tiene la amabilidad de atendernos los próximos minutos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, y la amabilidad en este caso es vuestra por querer saber más sobre el Museo del Mar de Galicia. Bueno, pues por supuesto que queremos saber más, porque el Museo do Mar de Galicia tiene unas instalaciones que entendemos están especialmente diseñadas para acoger la historia del mar de la comunidad, ¿no es así? Sí, por supuesto. Como sabéis, estamos afincados en este caso en Vigo, sí. La primera ciudad de Galicia por número de habitantes y también pues por lo que es el sistema económico, también muy vinculado al mar, y entonces estamos pues, bueno, en unas instalaciones que son casi 15.000 metros cuadrados, divididos en 2 naves y un acuario. Concretamente la primera nave es un espacio, como tú muy bien decías en la introducción, es una antigua conservera que después fue reformulada como matadero municipal y posteriormente pues se rehabilitó para formar parte de ese gran Museo del Mar de Galicia, donde un arquitecto muy conocido, César Portela, pues hizo el diseño de esa rehabilitación, incluso de la construcción de un nuevo edificio, que sería en este caso el segundo, y además con un pequeño acuario también. Genial. Oye, sabemos que tiene un peso específico, ¿no?, en el museo, la historia marinera de Galicia, pero ¿dónde se inicia este repaso histórico que hacéis del vínculo que Galicia tiene con la mar?
Pues mira, en lo que es la exposición permanente, tenemos como diferentes ámbitos bastante bien diferenciados. Por supuesto, a partir del siglo XV, con las cofradías, las primeras cofradías, es cuando se empieza un poco esa historia tan fructífera de relación de Galicia con el mar, pero nosotros tenemos pues un recorrido que va desde la prehistoria hasta la actualidad. Es más, en el propio museo, en sus instalaciones, cuando se empezó a hacer ese segundo edificio que yo os comentaba, pues apareció un castro. Oye, para los gallegos que han vivido y viven de la mar, tanto el Cantábrico como el Atlántico, digamos que nutren las economías de muchas familias, ¿no? Desde muy diferentes ámbitos económicos. La pesca, tanto de altura como de bajura, el marisqueo, la construcción naval, el comercio marítimo. De alguna forma, ¿el museo busca transmitir al visitante esta importancia? Por supuesto, nosotros, como tú muy bien dices, pues somos el museo referencial que tiene que ver con el mar en Galicia. Además, como también muy bien comentabas tú previamente, pues somos posiblemente no, seguro, la comunidad con mayor número de kilómetros de costa de España. Entonces, ese vínculo tan estrecho que tiene la sociedad gallega con el mar, pues viene desde, lo que te digo, desde la prehistoria. Incluso pues en el interior también tienen esa relación con el mar, porque por supuesto pues había un intercambio de productos entre las zonas marítimas y las interiores, ¿no? Antes nos mencionabas los espacios expositivos que componen el museo, pero ¿cuál es el recorrido de la visita? ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo una vez entramos por la puerta del Museo do Mar? Lo primero que hay que gestionar el tiempo con paciencia, como decimos los gallegos, Sí, sí. evidentemente, porque bueno, son unas instalaciones que tiene bastante recorrido y bastante contenido, y entonces, pues bueno, la visita pues te lleva un cierto tiempo si tú tienes un interés específico sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, para resumiros así un poco por encima, en el primer edificio nosotros tenemos, aparte de la recepción y de la tienda, evidentemente, y de las instalaciones administrativas, pues tenemos en lo que es exposición permanente, pues tenemos la relación que ha tenido Galicia con la escenografía a lo largo de los años. ¿Sí? Incluso tenemos expuesto un cacharote gigante de casi 7 metros, incluso también pues una reproducción a escala del Beagle, del barco pues que pasó por aquí en este caso también. Qué y bien. Después también tenemos lo inauguramos hace, yo creo que fue hace 2 años, que además nos está funcionando muy bien. Nosotros estamos en una ubicación que ahora mismo pasa por ella lo que se denomina el camino portugués por la costa. Sí. O sea, el camino de Santiago que venía de Portugal, bueno, pues ahora mismo tiene como una alternativa que viene por la zona de la costa, ¿no? Entonces nosotros también entendíamos pues, que teníamos que poder mostrar al visitante la relación de peregrinación o esas peregrinaciones por mar que se hacían a lo largo de la Edad Media, incluso de los siglos siguientes. Y la verdad que nos está funcionando muy, muy bien esa exposición también, ¿no? Después también tenemos un espacio que hace referencia al mundo submarino, porque tenemos aquí uno de los primeros submarinos realizados en España, de la época del Isaac Peral, pues de una persona hasta cierto punto iluminada que entendía que cuando perdimos nuestra última colonia en Cuba, pues que los americanos iban a intentar invadir España y iban a entrar por Galicia, y él pues hizo en su taller un submarino, ¿no? Sí, sí. La verdad que tiene una historia muy, muy, muy curiosa. Sí. Y nada, en el segundo edificio tenemos 2 plantas. En la primera planta, o en la planta superior, hay una gran exposición permanente que hace referencia a lo que tú comentabas antes, que es la relación de los gallegos y de las gallegas con la pesca. Y después nosotros también somos los depositarios de la comunidad de todas esas campañas de arqueología subacuática que se realizan en Galicia. Entonces, pues bueno, pues tenemos un espacio muy relacionado con esta cuestión, con todo ese material que ha venido saliendo pues de las rías gallegas, y que lo que demuestra es que éramos no solo un sitio de paso comercial entre el sur y el norte, sino que bueno, pues, esas comunidades se quedaban por aquí. Y finalizamos, en este caso, en el acuario, que es un pequeño acuario, que lo que intenta es mostrar un poco los diferentes ecosistemas que tenemos en las
las rías gallegas, ¿no? Que además es un espacio que a las familias les gusta mucho, sobre todo pues, porque llevan a los niños y pues pueden ver diferentes especies que habitan aquí en las rías gallegas. Y a eso le complementamos pues, 2 espacios para exposiciones temporales que tenemos a lo largo de todo el año. Como verás, que así un resumen muy rápido, sí, pues bueno, es un espacio que necesita un ratito para visitar. Un espacio que da para mucho. Marta, al visitante de la tierra, al gallego que entra en el museo, le llamará la atención pues muchos aspectos, ¿no?, que se exponen, algunos incluso desconocidos para él. Pero para el visitante que llega de tierra adentro, no tan familiarizado con la mar, ¿qué impresión se lleva una vez sale del museo? Yo creo que fundamentalmente la impresión que se llevan es ese vínculo tan estrecho que tiene el gallego con el mar, ya sea directa o indirectamente. Y la verdad que también ayuda que el propio museo, donde está, el entorno en el que está, es muy agradecido para que la gente se acerque, porque estamos justo en la bocana de la ría de Vigo, donde ves entrar todos los barcos, llámese transatlánticos, llámese cargueros, que entran por el Atlántico, al puerto de Vigo, y después también tenemos se ve toda la zona de costa de las Rías Baixas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el atractivo es doble, no solo el contenedor, el contenido, sino también el entorno. Sí, sin duda, tenéis una atalaya privilegiada. Sí, yo la verdad que muchas veces digo que soy doblemente privilegiada, primero por trabajar en lo que me gusta y después por trabajar donde trabajo. Sí. Bueno, pues tomad nota, Museo do Mar de Galicia. Si visitáis la comunidad o la provincia de Pontevedra, no dejéis de visitarlo. Es la mejor forma de conocer el pasado para interpretar el presente marinero de tantos gallegos y gallegas que cada día hacen de la mar su modo de vida. Hemos hablado de este museo, Museo do Mar de Galicia, con su directora, con Marta Lucio, a quien agradecemos mucho que haya compartido estos minutos en A Son de Mar y a quien deseamos larga vida al museo, por supuesto. Pues muchísimas gracias y reitero también por la parte que me toca a mí ese agradecimiento por parte tuya de querer saber un poquito más sobre este pequeño gran museo que es el Museo del Mar de Galicia. Un abrazo, Marta, hasta una próxima ocasión. Hasta luego. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Huele a libros en la camareta de la Aruna. Esta sintonía activa nuestro sentido del olfato y llega hasta nosotros el aroma que desprenden los estantes de Librería Robinson. Como en cada podcast, hasta allí nos vamos para conocer algunas de las novedades editoriales que siempre nos presenta Juan Melgar, que ya está al teléfono. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Un gusto estar aquí, como siempre. El título de hoy, Los astronautas del Cabo de Hornos. A quienes gustan de conocer historias épicas en la mar, este es su libro, sin duda. Pues sí, este es su libro sin duda. Son de estos libros que nos gustan mucho. Narran, hablan de todos estos marinos ya, llamémosle clásicos. Y es un tesorito. Sí, es un tesoro escrito además con nombres propios, ¿no? Vito Dumas, Joshua Slocum, Bernard Montessier. Sí, exacto. Es un libro, es una novedad en más de un sentido, porque es el primer libro además de una editorial nueva, de Punto Nemo, que es una editorial que es su primer libro, es una editorial asturiana también, todo hay que decirlo. Conozco a quien impulsa Punto Nemo, efectivamente. Sí, muy bien, mira, me alegro. Sí. Y entonces, esto es el título es Los astronautas del Cabo de Hornos, porque, como dice a su vez en la portada, cuando 12 hombres ya habían conseguido llegar a la Luna, solo 11 marinos excepcionales habían doblado el Cabo de Hornos en solitario. En un momento dado había más gente que había llegado a la Luna que habían doblado navegando el Cabo de Hornos en solitario. Sí. Y hace un pequeño paralelismo al principio también entre entre lo que es la carrera de esos años, ¿no? De la carrera por llegar a la Luna desde la Segunda Guerra Mundial hasta que se terminan los viajes a la Luna en el año 72 y cómo en paralelo también se desarrollan o se producen esas navegaciones, las de
pues la primera, la de la Golden Globe, la regata de la Golden Globe, que esa mítica regata de la que hemos hablado muchas veces, y los viajes de Moitessier, de Knox Johnston, etcétera, de Chichester, bueno, de esos marinos, clásicos ya, que es de los que habla este libro, de sus navegaciones y sus vidas, y la verdad es que es una maravilla. Primer libro de la editorial Punto Nemo, de nuestro amigo Celso, a quien, por cierto, tuvimos en uno de nuestros capítulos, uno de los primeros episodios de A Son de Mar, tuvimos la suerte de conversar con él, porque ya sabes que a Celso le gusta navegar en solitario. Antes tenía un barquito y con él navegaba, hacía sus navegaciones en solitario, un barco que tenía en Les Sables d'Olonne, se lo trajo a Gijón y con él navegaba en solitario, como digo. Centrándonos en este título, en el libro, Juan, el mítico paso al sur de la Patagonia, el Cabo de Hornos, está en el imaginario colectivo como ese reto náutico con el que todos soñamos, pero al que solo unos elegidos consiguen doblar en solitario, ¿no? Porque de esto va el libro, de destacar efectivamente esos nombres y esos pioneros, porque en realidad fueron los que abrieron brecha del cruce en solitario de un paso, como decimos, tan épico como es el Cabo de Hornos. Exacto, sí, es lo que se denomina un poco el Everest, ¿no? De los navegantes en general. Es uno de los puntos más peligrosos de la Tierra porque entraña una gran dificultad técnica. O sea, no solo es el hecho de llegar hasta allí, que ya está bastante lejos, sino que tiene una meteorología y un mar pues muy complicados. No está al alcance de cualquiera. Ahora es un poco más común porque claro, ahora los medios no son los que eran. Ahora vamos todos llenos con unas predicciones meteorológicas ahí, con una precisión pasmosa, unos materiales en los barcos y una manera de navegar, las ayudas a la navegación, pues los GPS y todos los medios electrónicos que hay, la facilidad en las comunicaciones, pues ahora, pues como se dice también en el libro, el equipo de tierra de un navegante de este tipo, ¿no? De estos regatistas muchas veces que cruzan por ahí, pues le dice hasta que, vamos, lo que tiene que comer, en cuándo lo tiene que comer, cuándo tiene que dormir, cuándo no tiene que dormir. Sí, como... Mientras que estos otros se ponían un jersey gordito, unas latas y nada de GPS, nada de una lamparita de aceite, una estufita, como mucho. Y un barco de madera, allá que se iban. Allá que se iba el señor Slocum con su mítico sombrero, ¿no? Ese gorro con el que aparecen muchas de las fotografías. La comparación con los primeros alunizajes de la era Apolo no es ningún capricho del autor, Juan. Es la forma que tiene de dar mayor relevancia a una gesta marítima como es cruzar el Cabo de Hornos en solitario. Es una interesante comparación. Pues sí. Ese paralelismo entre los viajes espaciales y los viajes por mar no es nuevo. No sé si recordarás también cómo comentamos un libro que tuvimos la suerte de publicar nosotros, además, que fue uno de los ganadores de nuestro premio, que también sobre 2 navegaciones esféricas en el que se comparaban el viaje del Apolo 8, que fue el primero en orbitar la Luna, y el viaje de Magallanes y Elcano, que también me acuerdo, fue un viaje pionero en su momento, con lo cual este hecho de comparación entre los viajes espaciales y los viajes por mar y las navegaciones un poco pioneras o distintas, no es algo efectivamente que de cuando en cuando se hace y a la gente le lleva a comparar, o sea, pues para que nos hagamos la idea un poco de lo que significa cada cosa, ¿no? Sí, es una comparación que viene muy bien para que nos hagamos una idea de efectivamente lo que significa, ¿no? Cruzar el Cabo de Hornos. Su autor, Nicholas Gray, ¿qué nos puedes decir de él? Pues Nicholas Gray es un británico que no solo, ha publicado este libro, tiene otro libro también que se llama, yo creo que no está traducido al español, que yo sepa, Last Voyages, que es un libro sobre marinos que partieron y no volvieron. Es un poco más duro, entre comillas, leer sobre ese tema es un poco más. Pero bueno, es navegante y se nota que es obviamente navegante. Tiene otro libro también sobre Hilliard, sobre David Hilliard,
que fue un constructor de barcos y también también muy interesante, al que se ha interesado desde luego en la construcción naval y en la construcción de barcos. Es fascinante, con lo cual es un autor que recomendamos, y yo creo que es una apuesta para empezar con la editorial de Punto Nemo. La verdad es que muy, muy acertada desde nuestro punto de vista. Así es, Los astronautas del Cabo de Hornos es el primer libro publicado por Editorial Punto Nemo, una editorial que seguiremos muy de cerca porque sabemos que seguirá publicando títulos muy interesantes. Juan, para hacernos con este libro cualquiera de los títulos que tengáis en Librería Robinson, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos poner en contacto con nosotros? Recuérdalo. Pues mira, siempre decimos, ¿no?, que lo mejor que se puede hacer es venir a visitarnos aquí a la calle Santo Tomé número 6 de Madrid, en el centro. Y el que no pueda venir, pues siempre tiene nuestra web, nauticarobinson.com, donde ahí pues puede ver todo el fondo que tenemos, lo que tenemos aquí, lo que a veces no tenemos, pero que está en internet y podemos pedir. Y también nos pueden llamar por teléfono o escribir un email, lo que les resulte más cómodo. Bueno, pues como siempre hacemos, tomamos buena nota y te emplazamos al siguiente capítulo de A Son de Mar. Aquí te esperamos, Juan. Un abrazo. Estaré encantado de estar aquí. Un abrazo fuerte. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime, o sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Soplan vientos propicios para que naveguemos rumbo a las Españas de ultramar y sus exploraciones. Hoy en busca de un hombre con una extensa hoja de servicios. Marino de la Real Armada, científico, espía en Gran Bretaña, geógrafo, combatiente en la toma de Pensacola. Una vida que da para mucho, por lo menos para 3 podcasts. La vida de don José de Solano. Cuéntanos, Josu, cuéntanos algo sobre José de Solano. Muy buenas tardes, iba a decir, muy buenas a todos. Pues sí, os voy a hablar de alguien que del siglo XVIII, un hombre espectacular, que se llama don José de Solano y Bote. José de Solano, pues es de una familia, pues como todo en la época, de condición hidalga y todas esas cosas. Incluso, un antepasado suyo se casó con Estefania Pizarro, que era la familia de los Pizarro, o sea, no, digamos que viene de rancia o molengo, que diríamos. Entonces, volviendo a este hombre, él en el siglo XVIII, la gente de la nobleza o entraba en el ejército, en este caso, la Real Armada, con estos miembros, ¿no? Y José Solano pues se inclinó por la carrera naval, ingresó en la Academia de Guardiamarinas pues con menos de 16 años, ingresaba de 14 a 16, pues ya para la formación de ello. Entonces esto fue en 1742 cuando ingresó. Ya era un caballero con educación, sabía francés, latín, era la persona, después aprendió el inglés. Entonces, una vez pasó y allí fue valorado como un relevante, una persona inteligente y con capacidades, en el cual destacó en aritmética, cosmografía, navegación, construcciones y fortificación. Es decir, se le consideraba casi como un marino científico, como la marina ilustrada que tendríamos en ese siglo, ¿no? Este hombre, ya una vez, después de 2 años de formación, entró a ni más ni menos que formó parte de la tripulación como guardia marina en el navío El León en 1744, y desde Cartagena estuvo en la escuadra del Mediterráneo. ¿Con quién? Con don Juan José Navarro, que fue el conocido como Marqués de la Victoria, en el cual su bautismo de fuego podemos decir que fue en la batalla del Cabo Sicié, a la salida de Toulon, en Francia, en el cual don Juan José Navarro, y en este caso nuestro José
Solano, pues vencieron a los britanos, incluso a pesar de los franceses, que tampoco apoyaron mucho, retirándolos en este caso a Mahón, donde todavía mantenían esa base los britanos. Pues ahí esa conducta que tuvo le ascendieron al alférez de fragata directamente. Allí recibió instrucción en baterías de artillería, tiro blanco fijo, móvil, etcétera, pero él, que tenía un interés por el conocimiento y demás, se dio cuenta de que, bueno, pues sabía que un capitán de navío, Pedro Boyer, en Cartagena estaba con ideas renovadoras en la construcción naval y pidió volver como alumno a lo que allí para completar y simultanear su aprendizaje con cometidos pues como el servicio de puerto, baterías artilleras y demás, que le vendrían también en otras partes que hablaremos en otros capítulos, ya en la que sería Nueva Granada, en Venezuela, etcétera, en la defensa pues y en el ataque también en las guerras de independencia americanas, ¿no? En esta casa, bueno, siguió allí, se formó y después ya, bueno, pues se embarcó en el Soberbio, convoyó flotas, etcétera, y bueno, luego después estuvo en la Academia de Guardiamarinas y su entusiasmo proyectista hizo que conociese y que le conociera a Jorge Juan, que ya he hablado de él y que además, bueno, pues aquí viene una parte muy interesante de nuestro José Solano. A Jorge Juan, el marqués de la Ensenada, le quería, estaba viendo que había adelantos técnicos en Gran Bretaña y entonces, bueno, como ya conté con Jorge Juan, perdón, pues prepararon un viaje que sería realmente de espionaje para renovar la ciencia y la industria en la construcción naval y demás. Y aquí, bueno, pues con esa categoría que tenía él en esa época de la nobleza y demás, sus buenos modales, su estado, pues era uno de los personajes idóneos que pudiese ir con Jorge Juan, perdón. Entonces, bueno, el cometido explícito que llevaba allí era el perfeccionarse en las matemáticas, pero realmente lo que tenía que buscar era la información que pudieran conseguir de artefactos, máquinas de marina, y en 1749 se presentaron en Londres pues para todo ello, incluso fueron a comer con ministros de Su Majestad Británica, ¿no? Y entonces, bueno, que incluso preguntaron, ¿a qué habrán venido estos caballeros? Y bueno, ellos andaban un poco a ver qué es lo que pasaba aquí. Y Jorge Juan instruyó a Solano en matemáticas y física para que fueran y pudiesen contratar artesanos, técnicos y hicieran la labor de espionaje lo más focalizada posible. Y así Solano le pillaron entrando en el astillero de Deptford, donde había descubierto una fragata recubierta de cobre, que era uno de los, bueno, empezaban a forrar los britanos las fragatas de cobre, que les daba más velocidad y además les protegían contra la famosa broma que machacaba la obra viva de los buques. Bueno, ahí también consiguió descubrir que había una expedición para poblar costas de Chile por los britanos, con lo que, bueno, pues esto generó protestas de los britanos, pero también salvaron un poco esta situación. Al final, bueno, siguió investigando ya un poco perseguido y gracias a las ayudas de algún español que allí estaba, pues pudo conseguir más información. A partir de ahí, bueno, pues les pillaron y Solano, en este caso, con otro compañero, con Mora, tuvieron que salir y pasaron a Calais, donde todavía aprovechó para recibir clases de física y después ya volvieron a España. Es decir, hizo una labor de espionaje muy importante y técnica, sobre todo, aparte del objetivo que lo lideraba en este caso Jorge Juan, pero él era uno de ellos. Después podemos decir que él volvió, estuvo en Francia estudiando temas de un naturalista irlandés que trabajaba al servicio de la corona española y perfeccionó ahí sus estudios de química. Con eso estuvo en los proyectos de navegación del río Tajo, etcétera. Es decir, trabajaba en todo eso hasta que, bueno, pues en principio su capacidad, su rapidez en el aprendizaje y servicio, pues le estaba dando una carrera muy meteórica y entonces, pues de
debido en este caso pasamos un poco a los problemas geopolíticos entre España y Portugal, pues tendrían que, en 1750, tendrían que llegar al Tratado de Madrid, en el cual había que fijar los límites de las posesiones, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues José Solano tuvo una actuación que hablaremos en el próximo capítulo, pues en el cual se marcaron los límites en el norte, en Venezuela, se marcaron límites en la parte sur, etcétera, y esto, bueno, pues permitió el comisario pues marcase y terminase con bastantes problemas que había entre España y Portugal, que de esa manera pues le dio una estabilidad también a lo que es la corona española para defenderse de otros enemigos de peor término que podíamos ser pues los britanos y los franceses. Y esta es un poco la primera parte que quería contar un poco de este hombre, que es muy pequeña, pero el que quiera puede ver ahí a la historia de Jorge Juan y ellos en Inglaterra, o la batalla del Cabo Sicié, que fue un pedazo de combate naval en el cual, bueno, el Real Felipe destrozado, pero pudo terminar y vencer con el Marqués de la Victoria, con los britanos ahí mismo. Esto es un poquito la primera parte de este gran personaje español. Pues hay que ver, menuda primera parte. Ingresó en la Escuela de Guardia Marina siguiendo las exigencias de la época, de muy joven, para convertirse en uno de los grandes marinos que dio el siglo XVIII. De la vida de don José Solano, como nos dice Josu, nos quedan cosas por saber. Así que te esperamos aquí en el siguiente episodio, Josu. Pues aquí estaremos, y el que quiera que mire un poco, que seguro que a muchos ya se lo saben, pero bueno, muy interesante sobre todo lo que hemos hablado ahora. Nos dejas deberes entonces para el siguiente episodio. Muy bien. Hasta entonces. Adiós. Muy bien. Hasta luego a todos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Una vez nos ponemos a navegar y pensando en una travesía que nos puede llevar días, la gestión de residuos es un aspecto a tener en cuenta. Conocer pues los elementos de los que debemos disponer para una correcta manipulación y la normativa al respecto son asuntos a los que debemos prestar atención para evitar acciones contaminantes e incluso también para favorecer una saludable convivencia entre los miembros de la tripulación. Hablamos de gestión de residuos los próximos minutos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. El cuidado de mares y océanos, Roberto, empieza por nuestro entorno más próximo, digamos, ¿no? Y un barco no deja de ser un espacio que puede ser de mayor o menor tamaño, pero que genera residuos. Sí, por supuesto. Y eso, bueno, pues tiene todos unos antecedentes. Y los antecedentes en el caso del tema de contaminación y residuos en la mar viene del hundimiento de un petrolero en la costa sudoeste inglesa, el Torrey Canyon, en el año 67, que generó, a raíz de ese hundimiento de ese barco, que hasta la fecha no había ninguna normativa al respecto de una catástrofe. Se podía producir una catástrofe ecológica y no pasaba nada. Surge el convenio internacional, el convenio MARPOL, Maritime Pollution, el acrónimo en inglés, ¿no? Que constaba de 20 artículos y 5 anexos, y los anexos trataban los temas de, pues bueno, prevenir la contaminación para una serie de agentes contaminantes. Sí. Había 5 anexos en aquella fecha y en la actualidad ya hay 6, porque bueno, se añadió uno. Comentamos un poco los anexos y podemos comentar un poco los anexos que son de aplicación a lo que es la náutica de recreo, porque muchos de ellos no son de aplicación a nosotros, ¿no? El anexo 1, el anexo primero, consta de lo que es la prevención de la contaminación por hidrocarburos. Es de aplicación a los barcos de recreo debido al tema de, pues bueno, sentinas de los barcos, motores, pues no sé, derrames, algún pequeño derrame de combustible, de aceite, algún derivado de los hidrocarburos, pues eso, sentina, pues no, vamos a tener que tener unas normas de cómo tenemos que actuar ante esos agentes contaminantes. Yes. Después tenemos el anexo cuarto, que sí que es de muy aplicación, muy importante para los barcos de recreo, que es todo el tema aplicable al tema de inodoros, todo el tema de gestión de residuos relativo a lo que es la contaminación por aguas sucias de los barcos, ¿no? Y es muy importante para nosotros, a los barcos, porque bueno, todos los barcos van a tener su sistema de sanitario a bordo, o la mayoría de ellos. Después tenemos el anexo quinto, que es la prevención de la contaminación por basuras, las basuras que se generen a bordo de los barcos, qué tenemos que hacer con esas basuras. Ya veremos después que existen incluso algunos vertidos autorizados a unas determinadas distancias de las costas, ¿no? Y el último anexo, que es de incorporación a lo que es el propio convenio MARPOL, que es de emisiones, el tema que estamos viviendo en el día a día en la circulación terrestre con los coches y todo el tema de medio ambiente, del tema de humos.
y escapes y gases, pues esta aplicación también a los barcos. Aunque ya veremos que, bueno, que ese todavía a los barcos de recreo va llegando, pero va llegando poco a poco. Son más importantes los otros, ¿no? Pero bueno, de ese convenio Marpol que ha entrado en vigor, surge normalmente pues una serie de normativa nacional, ¿no? Que pasa a ser de derecho positivo español. Y podemos decir que dentro de la normativa de aplicación a lo que serían los barcos de recreo, surge un Real Decreto, en ese caso, que es el de instalaciones portuarias de recogida de residuos y desechos Marpol. Es decir, los puertos, si los barcos generan una serie de residuos, las instalaciones portuarias van a tener que tener una serie de medios y servicios de recogida de esos residuos de los barcos, ¿no? Y después surge, que es lo que ya hemos hablado muchas veces de ese Real Decreto, que es el relativo al tema del equipo de seguridad y prevención de la contaminación de los barcos de recreo. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros recogida toda la normativa respecto a lo que tenemos que hacer y las normas, prevenir todas estas cosas. Ya. Bueno, comemos, hacemos nuestras necesidades biológicas y además el barco pues se compone de elementos mecánicos que pueden generar excedentes, ¿no? O bien por averías o por fugas. Ya vemos que todas estas sustancias hay que saber manejarlas en cada caso, que el convenio Marpol así lo regula, pero en el caso de las aguas sucias, Roberto, atendiendo a una navegación que nos puede llevar varios días, el uso de un depósito de aguas sucias a bordo es obligatorio a partir de una eslora determinada, dependiendo del tipo de navegación que vayamos a hacer. No, depende, lo que marca el Real Decreto del 339, que hablábamos de equipo de seguridad y prevención de la contaminación, es aplicable a todos los barcos que tengan inodoro. Todos los barcos que tengan inodoro a bordo pues van a tener que tener una serie de equipos para el tema de tratamiento y recogida y recepción de esos líquidos que se puedan generar, esos agentes contaminantes que se puedan generar. Y la normativa habla de que los barcos pueden tener 3 tipos de sistemas. Un sistema de retención de aguas sucias, lo que es el típico el tanque de la caca, como sí, podemos entenderlo rápidamente todos. Una instalación de tratamiento podemos tener a bordo, es decir, tratamiento de esas aguas residuales, esas aguas sucias, o un sistema para el desmenuzado, desinfección con medios de almacenamiento temporal. Esos son los 3 medios que dice la norma que podemos tener a bordo nosotros para la gestión de esas aguas sucias, ¿no? Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer, también te dice que todos los barcos que tengan un tanque de retención o recogida de aguas sucias van a tener que tener una conexión universal a tierra para poder descargar esas aguas sucias, y van a tener pues bueno todo el sistema de tanques y gestión de líneas dentro de lo que es el barco. Van a tener una válvula de 3 vías porque de ese sanitario vamos a tener que desviarlo al tanque, vamos a tener que desviarlo directamente a la mar, porque va a haber vertidos que se pueden hacer directamente a la mar, o vamos a tener que desviarlo a lo que sería el tanque de la instalación portuaria, a tierra, ¿no? Sí. Y descargas nos establece la norma, establece cómo podemos hacer las descargas de las aguas sucias. Que dice, está prohibida toda la descarga en aguas jurisdiccionales españolas, es decir, aguas de jurisdicción española. Estamos hablando del mar territorial hasta las 12 millas, que también es otro tema que podríamos tratar en otro podcast, que es todo el derecho del mar, es decir, competencias, derechos, obligaciones en función de la distancia a la que nos encontremos en las costas, aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Habría mucho que hablar ahí de ese tema también, que lo podemos anotar para otro podcast, ¿no? Pues te dice que está prohibida la descarga en aguas de jurisdicción española. Bueno, pues eso sería pues hasta las 12 millas establece. Bueno, pues nos dice que más allá de las 3 millas, si se han sido desinfectados y triturado en un tanque de retención y tenemos un sistema de gestión de esas aguas sucias, las podemos verter al mar. Más allá de las 3 millas. Se han sido desinfectadas y desmenuzadas, ¿vale? Nos dice, oye, si tú no tienes ningún sistema de tratamiento y desmenuzación y desinfección de esas aguas, pues más allá de las 12 millas se pueden arrojar al mar sin tratamiento. Es decir, las aguas sucias tenemos una descarga que podemos decir libre más allá de las 12 millas. Y por debajo de las 3 millas, siempre que tengamos una planta de tratamiento a bordo. Planta de tratamiento, pues hacemos el símil con lo que puede ser una autocaravana que tiene ahí una gestión, una serie de productos químicos que gestionan todas esas aguas sucias para después poder depositarlo en una instalación portuaria de tierra normal, ¿no? Pues esas son las descargas autorizadas según el anexo cuarto. Pero más que el anexo cuarto, lo que nos dice, porque el anexo cuarto no es de obligado cumplimiento según el Marpol, sino que es obligado cumplimiento para nosotros, es lo que es el Real Decreto, lo que nos dice para embarcaciones de recreo. Aquí se dice, oye, lo dice literalmente,
sacado del convenio, por supuesto, pero está escrito en el Real Decreto. Y así sería más o menos el tratamiento de las aguas sucias, ¿vale? Y también esas aguas sucias después vamos a tener que tener una documentación, es decir, de la gestión de todos estos residuos y esas aguas sucias, cuando nosotros hacemos una descarga a tierra, que es lo normal para todos los barcos. Nosotros podemos decir que es la letra pequeña de la norma, sí, pero tenemos que hacer descarga. Y bueno, pues la gestión de esas aguas sucias, pues bueno, suele ser siempre un trastorno y es un poco un rollo, hablando así con palabras un poco cotidianas y vulgares, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener una documentación, un recibo, que el puerto cuando haga una descarga tiene que entregarme un recibo de que recibió una serie de sustancias contaminantes con respecto a Marpol. Y después, anualmente, el puerto, si tengo base, en cualquier puerto, en el puerto de Gijón, sí, que es donde nos encontramos, pues tiene que emitirnos anualmente un recibo anual de todas las descargas que se han hecho de cada uno de los anexos Marpol, que está firmado. Y eso a mí me justifica que soy medioambientalmente activo y que estoy cumpliendo con la norma. Eso sería el procedimiento. Y barcos de travesía, pues bueno, una declaración como si fuera una declaración responsable del patrón del barco diciendo que en el último puerto, qué puerto ha sido el último que ha hecho descargas. Bien de anexo cuarto, bien de anexo quinto relativo a basuras o bien de anexo primero relativo a derivados de los hidrocarburos, ¿no? Ya, y ya para terminar, aunque nos quedan asuntos por tratar que podemos dejar para otro capítulo, respecto a los residuos sólidos, Roberto, hablamos de envases de plástico, latas, botellas, todo eso que manejen, que podamos ir dejando a bordo. Ahí lo que se requiere, digamos, es sentido común y una buena organización, ¿no? Es lógica y sentido común, es decir, cualquier resto de plásticos está prohibido. Eso es anexo quinto del Marpol, que está también todo perfectamente claro y meridianamente escrito en la propia convenio Marpol y en la normativa española de los vertidos que se puedan realizar. Podemos decir que el convenio Marpol establece lo que son zonas especiales, zonas de especial protección, por ejemplo el mar Mediterráneo. Es un punto más exigente en cuanto a todo el tema de descargas y vertidos, y habla de distancias a las cuales se puede hacer algún tipo de vertidos de restos de comida, por ejemplo. Y habla de distancias, y cuando habla de distancias toma como distancias lo que se denomina la línea de base recta o línea entre cabos, lo que decíamos antes del derecho del mar, ¿no? Sí. Que es a partir de esa línea es donde se cuentan todas las distancias a nivel marítimo, ¿no? Pues podemos decir rápidamente, por el tema de restos de comida, en zonas especiales solo se puede tirar comida más allá de las 12 millas. Más allá de 12 millas puede tener restos de comida. Es decir, alimentos. Sí, no puedo tirar ningún envoltorio, ningún plástico, ni cartones, ni nada de eso. Simplemente restos de comida podemos tirar, ¿no? Y lo que sería el resto de los mares, es decir, aquí, en el Atlántico, en el Cantábrico, en el Atlántico, ahí se pueden hacer restos de comida, se pueden tirar más allá de las 12 millas, contadas a partir de la línea de base recta que decíamos, o también te permite otro tipo de descarga, que es más allá de las 3 millas, si han sido esos restos de comida desmenuzadas y trituradas y que las partículas que queden sean menores de 25 milímetros. En ese caso se podrían arrojar más allá de las 3 millas. Esos son los vertidos autorizados relativos al tema de anexo quinto, relativos al tema de comida, restos de comida. Simplemente comida, no sin tocar nada de plásticos, envoltorios y demás. Hay que ver cómo concreta la norma y qué concisa llega a ser para gestionar este tipo de cosas. Es lógico, sí. Normal. Es lógica, es sentido común. Cualquier resto de comida que generemos a bordo, igual que en casa, pues ¿qué hacemos? Lo guardamos en una bolsa, llegamos otra vez a puerto y cuando llegamos a puerto, pues lo depositamos en el contenedor correspondiente de la estación portuaria. Que bueno, que no son residuos sólidos urbanos, no podría tirarlos en el contenedor de al lado de la calle debajo de casa. Claro. Tendría que tirarlos en una estación de recogida de residuos Marpol, que para eso está el convenio y está regulado y está la normativa ahí establecida. Bueno, pues recordemos que un barco es un lugar de convivencia en el que se generan residuos, como estamos comentando. Su correcta gestión no solo es imprescindible para mejorar la salud de mares y océanos, sino también para que la convivencia a bordo pues pueda verse favorecida, ¿no? Si el entorno lo mantenemos en condiciones de salubridad e de higiene. De todo esto hemos hablado estos minutos. Lo que nos haya quedado, como decimos, lo podemos comentar en próximos capítulos. Así que te emplazamos a los siguientes episodios. Roberto, por aquí te esperamos. Un abrazo. Cuando queráis, un fuerte abrazo.
Bueno, pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Volvemos en 15 días. No olvides hacer llegar los contenidos, si te han gustado, a quienes compartan con vosotros la afición por la náutica. Lo puedes hacer a través de cualquier plataforma de audio. Síguenos en Facebook o Instagram y ahora también puedes visitarnos en nuestra página web www.podcastasondemar.com. Recuerda también que te ofrecemos la posibilidad de anunciarte con nosotros como plataforma desde la que puedes llegar a tus clientes. Si ofreces productos o servicios ligados a la náutica y la navegación, este es tu sitio. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.